Eh, no sé si hay alguna inquietud respecto a los aspectos generales que hemos visto, respecto a los delitos, los elementos del delito. Si hubiese alguna inquietud de parte de ustedes, no hay nada. Bueno, pasamos hoy entonces a lo que corresponde ya al informe circunstancial. ¿Sí? Cuando estamos haciendo un relevamiento de información, una auditoría, sea en la etapa de planificación o ejecución de la auditoría, y encontramos ilícitos penales, entonces se dice que esto debemos emitirlo nosotros, no como auditores internos a la autoridad competente, sino nosotros como auditores a la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, ¿sí? O al director ejecutivo, es una entidad descentralizada, y esta autoridad tiene que derivarlo a la unidad legal pertinente para su análisis respectivo y hacer o proyectar la denuncia penal, ¿sí? En la denuncia penal, obviamente, va a ser mención a nuestro informe circunstancial, el cual responde a una estructura como ser antecedentes, en base a qué hemos encontrado estos elementos. Estábamos haciendo alguna auditoría o ha existido alguna denuncia de un particular respecto a estos hechos que estamos analizando en el informe. Sí, porque este informe circunstanciado primero no está programado en el POA, ¿sí? Surge como resultado de ese relevamiento de información que estábamos haciendo o de una auditoría especial u operacional que estuviésemos haciendo o cualquier tipo de auditoría gubernamental. ¿Sí? Por eso se entiende que es un informe circunstanciado que al momento de analizar los documentos encontramos algunos comportamientos que se adecúan a conductas penales. ¿Sí? Entonces, por eso el informe circunstancial en ningún momento puede estar en el antecedente que responde a una programación en las acciones a corto plazo de la unidad de auditoría interna. ¿Sí? Luego tendríamos el relato de los hechos. ¿Qué se entiende por relato? Desde el momento que ha empezado, o sea, tomamos el ejemplo de la anterior sesión del pasado miércoles, de ese proceso de contratación, cómo ha iniciado, cuál ha sido la evaluación de la comisión, del RPA y la MAE y el contrato, ¿verdad? Si ha habido irregularidades en esa trazabilidad, en esa relación de hechos, ¿verdad? Nosotros debemos indicar qué norma se ha vulnerado. Pero cuando decimos qué norma se ha vulnerado, no estamos hablando de las conductas tipificadas en el Código Penal, como son, puede ser falsedad material, conducta económica, contratos lesivos al Estado. No estamos hablando de aquello, ¿verdad? Estamos hablando en el sentido de que el proceso de contratación no cuenta en la solicitud que ha hecho la unidad solicitante, no adjuntó el precio referencial. Por tanto, el artículo XYZ de la norma básica SAPS dice que cuando uno solicita, cualquier unidad que haga una solicitud a algún tipo de contratación, debe adjuntar un precio referencial, pero con respaldo. No es que yo voy a decir, este celular vale 1.500 bolivianos en la notita. No, ¿y cuál es la cotización que yo he efectuado? Algo que respalde a ese mi costo, ¿verdad? A ese mi precio referencial. Y ojo, es un precio referencial aproximado. Entonces, yo hago mención en ese relato de hechos que se ha realizado el proceso sin adjuntar el precio referencial, que posiblemente la comisión, siguiendo con el ejemplo del pasado miércoles, esa comisión de calificación ha adjudicado a la empresa A cuando había adjudicar a la empresa C, ¿verdad? No ha habido un buen análisis en el tema de ítems, posiblemente en el tema de calidad, en base a lo que ha pedido el DBC. Entonces, todas esas vulneraciones que obviamente son administrativas, pero debemos hacer mención en este relato de hechos. Decimos, ha incumplido el artículo 14 de la SAPS, ha incumplido el artículo 25, la comisión de calificación en los incisos D y E, ha incumplido el abogado que debía hacer el contrato, no ha revisado el proceso de contratación, incumplió el artículo X, Y, Z, pero si se dan cuenta, no estoy hablando como auditor gubernamental de ningún delito, simplemente estoy estableciendo qué conductas han desarrollado estas personas y que estaban sujetos a cumplir una determinada norma legal como es la norma básica SAPS o el reglamento específico de la entidad. Entonces, ese tipo de relato de hechos es el que yo hago constar en el informe circunstanciado, donde hago consignar, obviamente, en qué fecha se realizó la solicitud de esa contratación, cuándo se informó la comisión de calificación, quiénes conformaban la comisión de calificación, mediante de qué documento se ha designado a esta comisión de calificación, y lo mismo del RPA, mediante qué resolución administrativa fue designado, si además
había una colega que decía, puede ser que se le delegue la posibilidad de que firme el contrato el RPA o el RPC. Sí, en entidades muy complejas no lo firman todos los contratos la MAE, lo firma también estos RPAs o RPCs, ¿verdad? Entonces, esa es la solución de delegación para la firma del contrato. Entonces, hasta aquí estamos viendo toda una adecuación desde el inicio hasta la firma del contrato, que es una primera fase. Pero si tú has detectado y tu análisis va desde la firma del contrato hasta la ejecución del contrato, ya estamos hablando del tema de la empresa, ¿sí? Entonces tenemos que ver si estamos viendo los dos escenarios o solamente uno. Para no perdernos en esta primera ejemplificación, seguimos lo que hemos dicho el pasado miércoles, que desde un proceso de contratación hasta la firma del contrato. Es lo que realizamos los. En este relato, si ustedes advierten, yo no digo, inclusive en el artículo 224, conducta económica, inclusive en el artículo X, incumplimiento de deberes, no estamos haciendo mención nosotros porque no tenemos la competencia, les decía, respecto a ese tema. Luego nos dice, en el informe circunstanciado debemos mencionar también la normativa legal aplicable, pero esta normativa legal aplicable no puede traducirse en una, ¿cómo le llamo? Glosario de normativa jurídica. El artículo 78 o el artículo X, incisos A, B, C, y se produce lo que dice la normativa, y eso constituye un glosario de términos. No, esa normativa aplicable tiene que ver un análisis, ¿verdad?, relacionado a esos hechos, no tal como les estaba exponiendo. La comisión de calificación no valoró y dentro de sus funciones estaba que debía revisar a detalle errores de forma, errores de fondo. La empresa A que se ha adjudicado ha incurrido en errores de fondo, como establece el artículo 3, inciso X, ¿verdad? Entonces, de esa forma es la relación de los hechos con la normatividad aplicable. Lo otro, si yo hago un glosario de términos, estamos simplemente traduciendo, ¿no? Podemos agarrar una normativa, lo vaciamos a nuestro informe y simplemente ni siquiera estamos tabulando, estamos haciendo un copy-paste y no me sirve de nada si no hay ningún tipo de análisis en el informe circunstanciado. Entonces, yo hago mención que luego en otro capítulo del informe, yo hago mención quiénes son los posibles autores que han incurrido en cumplir la normativa legal. Estamos hablando de la norma básica SAPS. Ya con aquello, el abogado tiene que adecuar esas conductas a lo que establecen los tipos penales. ¿Sí? ¿Qué delitos se habría incurrido? ¿No se habría incurrido? ¿Sí? Y tenemos que establecer un posible daño económico. Con ustedes hemos leído las nuevas disposiciones con la ley 1390 que establece que inclusive el incumplimiento de deberes que antes no requería daño económico, ahora sí establece que debemos decir, y ese incumplimiento de esa función, ¿qué daño económico ocasionó al Estado? ¿Verdad? Entonces debemos dar no un monto líquido y exigible, sino un monto aproximado. Si fuese monto líquido y exigible, no hay necesidad de irnos a un ámbito penal. Tendríamos que irnos nomás a la acción coactivo fiscal, es decir, hacer una auditoría especial y establecer ahí la responsabilidad civil. Entonces aquí va a ir, en el penal va a ir cuantías aproximadas, no determinadas de forma precisa. Ejemplo, me hablan de sobreprecio. Sí, el lapicero, lapicero que han comprado para todos los poseedores de la entidad, han comprado con 25 bolivianos, pero en la cancha venden en 10, sobreprecio 15 bolivianos. Por ejemplo, ese es un monto que no podemos determinarlo de forma precisa. No vamos a tener una cuantía suma líquida y exigible, por tanto vamos a tener un monto aproximado. Entonces, en tema de sobreprecios, no podemos irnos a indicios de responsabilidad civil. Tenemos que irnos nomás, yo digo, no sé si lamentablemente, pero debemos ir por el camino de informe circunstanciado porque la cuantía va a ser aproximada. Entonces, el funcionario A compró este lapicero en 25. Para mí, en el mercado cuesta 10. Evelyn, que está en Sucre, me dirá, licenciado, no cuesta 10, cuesta 7. Ahí me dirá Milton, que está en otro departamento, me dirá, licenciado, aquí cuesta 5. ¿Y cuál es el verdadero precio? 10, lo que digo yo, Evelyn, lo que vio en Sucre, Milton, lo que vio en el otro lugar. Tenemos 3 precios distintos, se advierten. 10, mi persona, Evelyn 7, Milton 5. ¿Cuál es el verdadero precio? Entonces, en ese sobreprecio no podemos decir cuál es la cuantía precisa. No hay sumas líquidas y exigibles en todo caso. Lo que podemos decir con probabilidad oscila el costo de este lapicero entre 5 bolivianos que dice Milton y 10 bolivianos que dice el licenciado Jaime, por decirlo, ¿verdad? Y con eso se tiene que ir a la denuncia. Entonces, en estos circunstanciados, yo escuchaba a algunos colegas que me realizaban la consulta por algunos medios informáticos y me decían, le dicen,
¿Cómo determino aquí si el sobreprecio está clarito? La adquisición de equipos era $300, lo han comprado en 600, está duplicado, estamos sacando civil. No van a tener el éxito porque no hay suma líquida y exigible, es indeterminado ese monto, ¿sí? Entonces, tenemos que irnos directamente a un informe circunstanciado. Y esas conductas que hemos advertido, el abogado es el que tiene que establecer a qué tipo penal corresponde. Y decíamos también, el abogado no va a realizar una calificación provisional. Quien va a hacer la calificación provisional del delito es el fiscal. Quien establece la tipicidad es el juez, decíamos, ¿verdad? Y quien hace la tipificación son los legisladores, ¿verdad? Entonces, el abogado simplemente dirá, esta conducta que Jaime me está relatando en el informe circunstanciado se adecua con probabilidad a un tipo penal que es contratos lesivos al Estado o incumplimiento de deberes cuyo daño económico aproximado es la suma de 1 millón de bolivianos. Le pondrá ese monto. ¿Sí? Ya cuando la persona sea sancionada en estados judiciales con juez y todo lo demás, se sigue la acción civil y tendrá que ahí precisarse con el juez cuál va a ser el monto que va a recuperar el Estado para las arcas nuevamente de la entidad damnificada en este caso. Entonces, es lo que tendríamos que hacer en el circunstanciado, simplemente nosotros delatar, nosotros no tenemos competencia de establecer ningún tipo penal en el informe circunstanciado, más eso es labor del colega abogado. Y el abogado debe participar, decíamos, desde la planificación, si estamos haciendo auditoría, y debe participar también desde el relevamiento de información, si ese es el caso. En el acápite del informe circunstanciado sí consignamos posiblemente la opinión legal como un acápite, pero la opinión legal, ¿verdad?, es la que va a respaldar el informe circunstanciado. Si a nosotros nos convoca Fiscalía o el Tribunal de Sentencia o un juez en materia penal, nosotros vamos a hablar de cada documento que hemos encontrado, ¿verdad? Y vamos a decir, estos documentos reflejan que los señores no han adjuntado el precio referencial, por tanto se ha incumplido esta normativa, lo cual ha dado lugar posiblemente a un sobreprecio, ¿verdad? Eso es lo que yo voy a establecer ante un juez o ante un fiscal. El abogado tendrá que decir, esa conducta que ha relatado Jaime hace unos minutos atrás se adecua a este tipo penal, ¿sí? Pero corresponde al fiscal hacer la calificación formal, oficial, porque nosotros no somos quienes, ni el abogado es quien pueda decir se ha incurrido en este delito, para nada. Por eso se llama denuncia. Entonces, lo que yo les decía el otro día en denuncia, hay que tener mucho cuidado que nuestro informe no se caiga porque el delito no existió. Que nos digan, faltó documentos, faltó elementos de análisis y por eso ha sido rechazado, me quedo tranquilo porque faltó algo más. O porque tal vez el abogado asignado al proceso no hizo o no dio el impulso procesal que le llamamos, adjuntando mayor evidencia que pueda dar lugar a que la persona incurrió realmente en esos delitos penales. Entonces, el informe circunstanciado se lo plantea de esa forma. ¿Y por qué hemos llevado el tema del delito en las pasadas sesiones? Para que ustedes vean el presupuesto jurídico. ¿Qué documentos yo debo respaldar? Si en caso el abogado te dice, esto es un delito de contratos lesivos al Estado, ¿verdad? Entonces, el abogado te dice eso, siéntate con el abogado y tú igual da tu punto de vista y di, yo necesito este documento ABC. Sí, pero señor abogado, tal vez el AB es insuficiente, necesitamos D y E también para respaldar. Entonces, recomendación, en cada delito que el abogado puede estar estableciendo esa conducta, ustedes vean el presupuesto jurídico que se requiere para que salga adelante la denuncia respectiva. Hay otro delito que quería comentarles, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, que también está saliendo como denuncia hacia la Fiscalía. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de denuncias? Yo digo, la MA ha emitido una resolución contraria a la Constitución y a las leyes. La pregunta es, ¿el auditor gubernamental puede decir eso? ¿El abogado del ET puede decir eso? ¿A quién le compete decir que es contrario a la Constitución? Al Tribunal Constitucional. Entonces, el abogado previamente tendrá que establecer un recurso de inconstitucionalidad, ¿verdad?, ante el tribunal y decir, esta resolución, señores miembros del Tribunal Constitucional, está en contraposición a nuestra constitución política del Estado, ¿sí? Entonces, es una resolución contraria que se ha emitido. Cuando el Tribunal Constitucional diga, sí, esta resolución no corresponde, ha vulnerado los artículos X, Y, Z de la Constitución,
se entiende cuando esa resolución se emita que el AMAE o el director ejecutivo emitió resolución contraria a la Constitución y a las leyes. Y con esa resolución del tribunal, que me saca el Tribunal Constitucional, recién yo puedo establecer ese tipo penal que les acabo de mencionar. ¿Sí? Caso contrario, nuestra denuncia, colegas, se va a caer porque no tenemos, vuelvo a decir, no tenemos la competencia para decir que esa resolución administrativa o esa resolución ejecutiva es contrario a la Constitución Política del Estado. No tenemos esa competencia. Y en Fiscalía va a salir una resolución de rechazo donde nos digan el delito no existió. Eso tenemos que cuidar, ¿no? Colegas, no sé si hasta acá hay preguntas de parte de ustedes. Lo estamos relacionando ya con los delitos. No sé si han ido haciendo ya el trabajo práctico, Evelyn. No, licenciado, a ver, no me arrincone, estoy en comisión, no me presione más de lo que estoy. No sé si han ido viendo los delitos contra la función pública. ¿O hay inquietudes hasta acá? ¿O no hay? La anterior sesión me decían, licenciado, ¿se mantiene vigente de que el abogado debe consignar qué delitos son? Sí. Yo les decía, zapatero a su zapato. ¿Sí? El auditor gubernamental no va a realizar ningún tipo de adecuación de la conducta al tipo penal existente, ¿verdad? Esa es labor del abogado. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hacemos nosotros y decimos la comisión de calificación ha vulnerado el artículo 35, inciso A? Eso también es labor del abogado, sí, evidente, pero no te olvides que el auditor gubernamental contrasta hechos con criterios y ese criterio tenemos que conocerlo. ¿Sí? Entonces, es una situación muy particular que sí, en algún caso podría ser que el abogado esté ahí, pero no lo vamos a tener siempre. En muchas auditorías, inclusive en la financiera que hacemos, nos requerimos el apoyo del abogado. ¿Por qué? Porque conocemos los hechos y tenemos el criterio al lado, lo conocemos, los procedimientos. Entonces, lo mismo acá, en ese relato de hechos que les he indicado, solo menciono todo en base a normas básicas SAPS. Ahora, si estamos hablando de un POA, ¿cuál va a ser la norma básica del SPO? ¿Verdad? Licenciado, no se ha solicitado las necesidades de la entidad, no se ha priorizado, se ha hecho un POA con actividades a corto plazo que no tenían asignación presupuestaria, que han triplicado supuestamente sus recursos propios, que según sus datos históricos de los últimos 5 años, su recurso propio va por los 10 millones de bolivianos y hoy le han puesto 50 millones de bolivianos y llama la atención, o sea, no sé si me dejo entender. Entonces, eso se llama delato de hechos, pero ahí yo no estoy mencionando ningún tipo penal, para nada. ¿Sí? Entonces, cuando digamos delato de hechos, es lo que nosotros conocemos en cualquier tipo de auditoría, que la más conocida es la financiera. Delatamos todo lo que ha pasado, más la norma correspondiente, y el abogado llega, en este delato que tú me estás haciendo, hay un tipo penal. 1, 2, 3. Pero tú me estás respaldando de esta forma, si quiero A, B, C, D, lo que les decía, ¿no? La evidencia. Ahí tenemos que trabajar con el abogado de la mano. Si nos empezamos a cartear en la entidad que es tu labor adecuar la conducta, no, que es tu labor documentar, les digo, y va a salir una presión de la máxima autoridad de la entidad, ya pues, ¿dónde está el circunstanciado que me han prometido? Hasta ahora no hay. Yo les digo, va a salir cualquier cosa afuera y el riesgo va a ser para ustedes. ¿Quiénes deben firmar el informe circunstanciado? Todos los que han participado en esa comisión y han hecho la evaluación y revisión de ese trabajo. Me explico. Si hemos conformado un equipo y el equipo está constituido por un supervisor y 2 auditores, los 2 auditores van a firmar el informe, más el supervisor, más el gerente o jefe de unidad que corresponde. ¿Sí? Los 4 son responsables de ese informe. Y ojo, veíamos en algunos informes los famosos vías, ¿no? De Juanito, vía Anita a Jaime. No hay ese tipo de informe circunstanciado. No existe, ¿verdad? El título es informe, es como hacemos el dictamen. ¿Cómo hacemos el dictamen? Dictamen, ¿verdad? Ponemos párrafo introductorio, ¿verdad? Y todo lo que conocemos en el formato estándar. ¿Y quién firma al final? La firma privada, el auditor interno, ¿verdad? Pero ahí eso no firman todos, solamente firma el jefe de la unidad de auditor interno o el socio gerente de la firma privada. En el circunstanciado es lo mismo. Informe circunstanciado, cosa de la estructura, pero la única particularidad es que aquí firman todos los que han participado, auditor, supervisor y jefe de unidad. Entonces, tenemos que olvidarnos del famoso vía. No hay vía. No hay de los auditores y supervisor al jefe de la unidad. No existe.
Si quieren consignar a quién va dirigido el informe circunstanciado, al único que va es a la máxima autoridad ejecutiva o director técnico en entidades desconcentradas. Porque decíamos, los ejecutivos en entidades concentradas no son MAES, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son MAES? Son entidades municipales, el alcalde, en una entidad de la gobernación es el gobernador. En servicios departamentales, por ejemplo, de la gobernación, CDG, ZCAM, estos ejecutivos no son MAES, son entidades desconcentradas de la gobernación, por tanto son directores técnicos, nada más, ¿verdad? Entonces, quién va a sentar la denuncia que le dice la norma? Puede ser la autoridad competente, el director técnico o al señor gobernador. Si hablamos de un ministerio, estamos hablando de lo mismo. El ministro es la MAE, el ministerio a veces tiene entidad descentralizada y tiene desconcentradas. Entonces hay que ver a quién nos emite tu informe, pero les vuelvo a decir, los vías no existen. Mañana, si su ejecutivo lo ha mandado a denuncia fiscal, el fiscal tengan por seguro que les va a llamar. Evelyn, Wendy, Milton, Hugo, que han sido los supervisores, 4 supervisores más los 10 auditores más el jefe de unidad, vengan y me declaran. No, yo he hecho lo que me ha dicho el supervisor, yo, señor fiscal, yo nada que ver. No, no, no. Tú has ejecutado el programa de auditoría. ¿Qué has encontrado? Tu supervisor, no solamente hagas revisión, sino empaparte y conocer de lo que estás haciendo, porque tú has dirigido el equipo que ha hecho ese análisis. El jefe de unidad lo mismo. No, yo como jefe, ¿sabe qué, señor fiscal? He recibido las hojitas, le he puesto la firma nomás, yo no sé qué cosa habrán hecho ellos. Todos son responsables. En su caso, ya no están en la entidad pública. Señor fiscal, pues ya no es trabajo, pues hace 5 años en esa entidad. Sí, pero hace 5 años usted firmó este informe, es su firma. Sí, entonces responda, recuerda usted esto que usted ha firmado. Así funciona, les digo, los informes circunstanciados, por si acaso. Entonces, no es como la financiera, ya lo mandé, no me van a convocar. No, aquí te van a convocar el fiscal como testigo, te va a convocar, si se va a juicio, te va a convocar el tribunal de sentencia, van a estar frente a un tribunal de sentencia. Y como decimos, el que ha hecho bien las cosas no hay que temerle a nada, si más o menos si está con evidencia, ¿verdad? Solamente certificarse en lo que uno ha plasmado en el informe y tienes respaldo en fotocopias legalizadas. No, porque el informe circunstanciado se manda con fotocopias legalizadas. Si algún documento no tenemos legalizado, lo hacemos mención en el informe, indicando que se ha pedido 3 veces o 5 veces, la entidad no ha facilitado, por tanto, señor fiscal, pedimos, eso ya estará en la denuncia penal, se pide que esta fotocopia simple que yo estoy adjuntando, la entidad lo pueda enviar legalizado. Eso ya corresponderá al abogado en la parte del memorial de denuncia. Colegas, preguntas hasta acá entonces. Hablen ahora, callen para siempre. Evelyn, te escuchamos. Licenciado, buenas noches. Ustedes dicen, nosotros como auditores hacemos una relación de hechos, ¿verdad? Determinamos las conductas que hayamos determinado y el abogado tipifica, da el delito, digamos, ¿no es cierto? ¿Y dónde lo plasma el hecho de los abogados, ya la determinación del delito, ¿dónde? ¿Está en el mismo informe? ¿Hace otro informe? ¿Qué es lo que pasa? Una opinión legal. ¿Sí? El informe circunstanciado es respaldado con la opinión legal. Y estos 2 documentos van a ir con la denuncia. Sí, ya. voy con la denuncia. ¿Alguna inquietud, colegas? Nadie. ¿Están bien? ¿Se sienten bien, no? Igual que me hace recuerdo al chavo, ¿no? Cuando había don Ramón, ¿se siente bien? Y todos le empiezan a decir se siente bien y dice, creo que estoy mal, y escucha, ¿no? Lo vamos a matar agarrándolo del cuello, hablaban de un gallo, gallinas, recuerdo, ¿no? Esas series muy, muy desestresantes, ¿no? A ver, Javi Vega levantó la manito, Javi, adelante. Una consulta es acerca de notas administrativas. Adelante. ¿Cuál es tu inquietud? Vamos a precisar. La nota administrativa es producto de un relevamiento de información o de la planificación, pero eso es solamente vulneración al ordenamiento jurídico administrativo. Lo asociaremos al caso que hemos planteado, para que me puedan entender todos.
Hemos relatado un proceso de contratación donde han adjudicado en lugar de C a una empresa A, ¿verdad? Donde no hay precio referencial y el precio se ha duplicado, ¿sí? Estamos diciendo que aquí hay conductas que se adecuan a tipos penales, ¿verdad? Aparte de que yo lo mande a un circunstanciado, ¿puedo sacar la nota administrativa que hace mención Javi? Sí, porque yo estoy diciendo, ha vulnerado el artículo 13, 25, la Comisión de Calificación de las normas básicas SAPS, lo mando al sumariante. Porque no nos olvidemos, un acto de un funcionario público o una omisión puede dar lugar a la responsabilidad administrativa, la responsabilidad penal y la civil, ¿verdad? A tres tipos de responsabilidades. Y si soy MAE, a la responsabilidad ejecutiva. Entonces, si tú sacas el circunstanciado que estamos hablando el día de hoy y que es parte de la temática, independientemente puedes sacar una nota administrativa contra los funcionarios que han vulnerado, reitero, el ordenamiento jurídico administrativo y lo mandas a quién, lo mismo, sigue el mismo cauce, va a la MAE lo manda a la unidad legal y luego lo derivan a la autoridad sumariante. El auditor interno, por si acaso, no deriva los informes a la autoridad sumariante, al fiscal de forma directa. Todo nosotros cumplimos la labor mandándole a quién, a la máxima autoridad de nuestra entidad. Él ya Una verá consulta. si lo denuncia, no lo denuncia, el asesor legal dice no corresponde, entonces volverá a la unidad de auditoría interna, pero yo les digo, más que un boxeo, auditor y abogado, tenemos que ser buenos amigos. Yo en algún evento les decía, se van a agarrar de la mano, me decían, licenciado, ¿cómo puedes de la mano? ¿Qué les pasa? No, y relaciones interpersonales, ¿verdad? No es que estén agarrados de la manito ahí, ¿no? Me explico, entonces, buenas relaciones con el abogado y el auditor, porque son los brazos fundamentales de la máxima autoridad ejecutiva. Yo tengo un buen abogado, tengo un buen auditor, si los dos están unidos, la MAE no va a tener ningún problema en adelante durante su gestión, les digo así. Javi, continúa. Mi pregunta era esta. Una vez que tengamos las notas administrativas para mandar a la MAE, las copias tienen que ser legalizadas y si hay algún plazo una vez identificados. ¿Ya? eh, Primer- administrativas. Primero, que va a llegar una autoridad sumariante, igual que en el circunstanciado. Tú no has conseguido legalizado, puedes adjuntar fotocopias simples, pero demostrar que la unidad respectiva tú has pedido en formas reiteradas. Pero reiteración no es, ¿no? ¿Cuándo has pedido? En enero, en mayo, en septiembre, en noviembre. ¿Cuánto tiempo ha pasado? A ver, de enero a mayo son 5 meses. Habrá reiteración. De mayo a septiembre, 2 meses, habrá reiteración. Eso ya no significa notas reiterativas. Eso son como notas nuevas. La reiteración no es, ¿cuándo has pedido? En agosto del año pasado estoy reiterando mi nota en noviembre del 2021. Eso no es reiteración. La reiteración tiene que ser con un plazo máximo entre 7 a 10 días. Yo he mandado mi nota el 10 de noviembre, el 20-21 le hago la primera reiteración. Fines de mes, segunda reiteración. Primera semana de diciembre, tercera reiteración y se acabó. ¿Sí? Si fuésemos como, bueno, ustedes son auditoría interna, pero el ente de control hace 3 reiteraciones, no nos dan los documentos, los manda al Ministerio Público para que nos den orden fiscal, para que nos den los documentos. En el caso de ustedes no van a hacer aquello, ¿verdad? Pero van a decir, yo he reiterado el 10, el 21, el 30 de noviembre, no me han dado, por tanto, solamente se adjuntan fotocopias simples y que se pida a tal unidad el documento legalizado. Y ahí se acaba. ¿Sí? Porque si no, nunca vamos a cesar nuestras notas administrativas, ¿sí? Y en el circunstanciado corresponderá al abogado si va a dar esa viabilidad, pero les decía, en la denuncia, en un otro sí, el abogado lo consigna esa situación particular, ¿sí? No hay ningún inconveniente. ¿Alguna otra duda? Tiempo. No te olvides que la nota administrativa y el informe circunstanciado, por el principio de oportunidad, debemos realizarlo y enviarlo lo más antes posible a la máxima autoridad de nuestra entidad. Cuanto más demora, Luis, ¿podemos apagar el micrófono, Luis? Luis, ¿me escuchas? Te agradezco, Luis. Cuanto más tardemos en la emisión de la nota administrativa y en la emisión del informe circunstanciado, ¿en qué tiempo prescriben estos temas? La administrativa prescribe en 2 años, no se olviden. La penal prescribe en 3 años, 5 años y 8 años según el tipo penal. ¿Sí? Y cuidado que en mis manos esté quemando, porque las papas queman, ¿verdad? En manos de quien ha prescrito esta responsabilidad administrativa
y penal. ¿Quién le ha hecho el flaco favor a quién? Y cuidado que en vez de ser denunciantes en algún momento, en un circunstanciado, nos constituyamos mañana en denunciados por no cumplir nuestro deber y haber quemado las papas en manos del auditor o en manos del abogado, ¿sí? Entonces, a veces, por eso, en ese tira y afloja, quién hace, quién no hace, se pasa el tiempo y la pregunta es, ¿sí has mandado a la fiscalía tarde? ¿Por qué? ¿Ha opuesto el involucrado de solución o ha opuesto excepción de prescripción porque ya venció el plazo para iniciar la acción? Alguien es responsable. Por eso vuelvo a decir, y va a quedar la interrogante en la función pública. ¿Quién le hizo favor a quién? Lo que ocurría en los indicios de responsabilidad civil cuando prescribían 10 años, ¿verdad? ¿En manos de quién está quemando esa responsabilidad civil? Que todavía hay informes de data antigua, ¿no? Bueno, no es temática, pero esos 10 añitos sigue vigente para algunos casos, ¿no? Y es imprescindible para otros casos. Tal vez eso lo vamos a ver. Y si me hacen recuerdo, por favor, alguno de ustedes, háganme recuerdo este temita de la prescripción de la responsabilidad civil de los 10 años en el siguiente tema de la siguiente semana. ¿Sí? Háganme recuerdo. Pero así estaría planteado, estimados colegas, la oportunidad, ¿no? Entonces, siempre en la entidad va a haber un responsable en quién están esos informes, esos documentos. Ahí está en manos del auditor. ¿Y cuándo hizo su seguimiento el supervisor? ¿Y cuándo hizo seguimiento el jefe de unidad? No llevan un control en una planilla, no llevan un control adecuado. Esa cadena, el auditor por dormirse un año, por dormirse 6 meses, responsable. El supervisor que en sus labores no ejerció la adecuada supervisión por omisión más el jefe de unidad, puede haber algunas cadenas de responsabilidades, sí, ¿verdad? Eso tenemos que cuidar. Entonces, simplemente reitero, nota administrativa circunstanciado se emiten por principio de oportunidad. ¿Para cuándo hay que hacerlo? Para ayer. Yo recuerdo, tenía en colegio un docente y decía, ¿para cuándo es? Para ayer, decía, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Todo es para ayer, no es para mañana, de aquí a 2 semanitas, 3 semanitas, todo es para ayer, todo es contra el reloj. En esa labor nos hemos inmiscuido, ¿no? Entonces, en esa labor estamos. Pero vuelvo a decir, todo con evidencia suficiente y competente y en coordinación con el abogado. Preguntas de algunos colegas, de otros, nadie. Están tímidos, están mojados Licenciado, por la lluvia. Dependiendo de dónde están. Adelante, díganme. licenciado, una consultita. ¿Ya se definió el trabajo del circunstanciado? ¿Para cuándo es? Del informe circunstanciado Eh, en la plataforma. sí, ya está la ampliación de plazo. A tu solicitud ha sido inextensa, o mejor dicho, extendida a todos los colegas hasta el jueves. Del módulo 1, ojo, del módulo 1. El Sí. módulo 2 lo presentan el circunstanciado, creo, hasta este lunes o martes, no recuerdo bien, está en la plataforma. Módulo 2 no tiene movimiento alguno. Módulo 1 sí. Ya, gracias. Lo van a hacer tranquilamente, con calma. Si hubiese algún tema particular, escríbanme, pues no sean malitos. Ya, pero no se me asusten tampoco. No hay preguntas. Bueno, hagamos una pequeña Dice, retroalimentación con... Sí, adelante. una consultita, Lice. En el caso de que tenga que elaborar una nota administrativa y tenga, digamos que está a un mes de prescribir y recién lo estoy empezando a elaborar, ¿vale la pena hacer eso? Sí, pero si está un mes, tienes 24 horas para hacer el análisis respectivo, porque va a quemar en tus manos. Y si tú no lo haces, van a decir mañana, Evelyn no lo hizo a pesar de la instrucción que se le dio. Peor todavía. ¿Por qué no lo hizo? Su padrino, su compadre, su amigo íntimo, su hermano, su concuñado. N cosas va a estar detrás de vos. O sea, Y está un mes, 24 horas, sobre la marcha. independientemente de si un mes, 10 días, tendríamos que hacer sí o sí la nota administrativa Sobre lo la más marcha. antes posible. Sobre la Ya. marcha. Porque lo primero que te fijas, es de cuándo data, ¿verdad? Por eso a Sí, veces hay que tener cuidado en lo que estamos haciendo, ¿no? Decimos, vamos a ver esto, decimos alegremente. Y yo, por ejemplo, cuando vemos en un especial, decimos, vamos a hacer auditoría especial del año 2018. No vamos, yo no voy a ver proceso de contratación porque la iniciativa ya feneció, ¿verdad? ¿Para qué me sirve entramparme ahí?
Pero sí, si hay conductas que dan lugar a tipo penal, obviamente va a saltar aquello, ¿no? Entonces, si ya conocemos que está próximo a la percepción a un mes, a la brevedad posible, contra el reloj estamos, ¿sí? Ok, Liz. Contra el reloj. O sea, la noche es larga. Me hacen recuerdo algunas frases. La noche es larga. O no, colegas, o no, Evelyn, sí, ¿no? Evelyn que está en Sucre, la noche le está pasando muy larga, Evelyn, en Sucre. No, estoy jugando, Evelyn, estoy jugando. Hay que echarle chispa. Ya que los colegas aquí, el único, Simón, se anima, no se anima, está con cámara, sin cámara, es esto, nada. Entonces, hay que hacerlo lo más antes posible, colegas. Ahí está Simón, miren el cielo que nos ha puesto Simón, igual, bienísimo ese fondo también. Entonces, hagámoslo las cosas lo más pronto posible, que no quemen, les vuelvo a decir, que no quemen las papas en manos de nosotros. Eso tenemos que cuidarnos porque dejamos mucho de qué hablar al entorno y posiblemente he hecho alguna denuncia. Como les digo, si ha hecho una denuncia es contra el reloj. Si no hay denuncia, bueno, podemos decir, ¿de dónde nació? ¿Por qué nació? ¿A quién nos ha pedido? La MAE nos ha pedido, hay que hacerlo sobre la marcha, ¿no? Porque va a ser incumplimiento a alguna instrucción y se ha dormido contigo, algún temita muy importante. ¿Alguna otra inquietud? Nada. Bueno, tal vez haya inquietudes cuando hagamos esta pequeña retroalimentación con ustedes. Informe circunstanciado. Ahora sí, licenciado, la última sesión usted entra en temática. No, tenían que conocer lo que es el delito también, ¿verdad? Evelyn, ¿me ayudas con la lectura de esta lámina? Claro que sí, licenciado. ¿Qué es el informe circunstanciado? Es una descripción detallada de hechos, se identifica conductas penales, posibles autores o particulares. Bien. Identificamos posibles autores o partícipes, no se olviden, ¿sí? Con probabilidad, ¿sí? Y las conductas penales, decíamos, eso nos respaldamos en la opinión legal de nuestro colega abogado. Vámonos con el contenido. Daniela Salinas, por favor, Daniela. ¿Cuál es el contenido del informe circunstanciado? Antecedentes, relación de hechos, normativa legal, irregularidades, posible daño económico, autores y partícipes, conclusiones y recomendaciones. Muy bien. Y hemos hablado del antecedente, les vuelvo a decir, no podríamos manifestar un antecedente que es producto de una programación en nuestra actividad a corto plazo en el POE institucional. El relato de hechos lo hemos explicado. Y esta normativa legal, vuelvo a decir, no es lo que establece el Código Penal, sino es la norma que se ha infringido en esa relación de hechos, ¿verdad? No se van a olvidar aquello. Y tampoco esta normativa legal se constituye en un glosario de términos, por si acaso, no es glosario, debe ver el análisis. Y producto de ese análisis van a salir estas irregularidades que van a estar reflejadas en el informe, estableciendo, decíamos, el posible daño económico, cuantía aproximada, con los autores sean funcionarios actuales, exfuncionarios o particulares también, y las respectivas conclusiones y recomendaciones. Sigamos entonces, ¿qué serán los antecedentes? Javi Silvera, ¿me ayudas con la lectura de esta lámina? Javi. Claro. Antecedente. Proviene de una auditoría, de un relevamiento, otra causa. Muy bien. Entonces, no estoy mencionando, fíjense en esta lámina, que proviene de una programación en mi POA institucional. Proviene de una auditoría que yo estaba haciendo proyectos de inversión pública y apareció este ilícito penal. Bueno, de ahí surgió. O estaba haciendo un relevamiento de información porque la máxima autoridad nos ha pedido que veamos qué podemos hacer en ese objeto de auditoría, en ese proyecto, ¿sí? O alguna otra causa, pero esta otra causa no es, les vuelvo a decir, programación de nuestras actividades anuales que hacemos. Continuamos con quién más está en nuestra sesión al día de hoy. Luis, ¿estás ahí? Hola, Luis. ¿me escuchan? Hola Luis, por favor, con esta lámina me colaboras. Claro que sí, claro que sí. Relación de hechos, exponer las actuaciones de forma ordenada, cronológica. Muy bien. Entonces, no puede haber en ese relato un desorden, ¿verdad? En el proceso de contratación inicia con la solicitud, termina con la firma de contrato, decíamos. Esa cronología debemos mantenerlo. En ningún momento en el relato debemos volver hacia atrás
o de atrás hacia adelante, como algunos informes lo plantean. Y no se olviden que cada párrafo debe ser un párrafo máximo de 5 líneas. Los párrafos exponen una idea y cada párrafo tiene que estar relacionado el segundo con el primero, el tercero con el segundo. Tiene que ver esa cadena de relación, ¿sí? Así para que sea más comprensible, más entendible el informe que estemos realizando. No solamente este tipo de informe, cualquier otro informe tiene que tener esa cadena, ¿sí? Entonces, exponemos de forma cronológica lo que hemos ido encontrando. Normativa legal. Vamos contigo, Rosemary. Ay, Rosemary, ¿estás ahí? sí dicen, pero no puedo. No puedes leer. No puedo, licenciado, me están agarrando, no puedo leer ya. Como no Es te que no vemos, está puedo bien, verla. dejamos pasar. Dejamos Ya, ya. pasar, vamos. Ah, Muy bien. Simón Aguilar, vamos contigo. Simón. Simón. Dice, buenas ¿Me noches. ayudas? ¿Me ayudas con la lectura de esta lámina? Claro, con mucho gusto, Lice. Normativa legal. Señalar la norma aplicable a las actuaciones analizadas. Muy bien. Yo he indicado a la comisión de calificación que ha dejado pasar errores de fondo. ¿Dónde están los errores de fondo? En tal norma básica SAPS o estará en alguna reglamentación específica, pero ya. vinculadas a las actuaciones. Si se dan cuenta, vuelvo a decir, no estoy mencionando en este informe ningún tipo penal, por si acaso, para nada. Sigamos. Vamos con Ana Gabriel. Ana Gabriel, una cancioncita es día sábado, por favor, arriesganos la noche. No, mentira, una lectura de esta lámina. Ana, Buenas noches, licenciado. Ana, bienvenida. Por favor. ¿Cómo es? Ya. Irregularidades, identificar la conducta punible, calificar posible provisionalmente y el delito. Muy bien. Entonces, esta capita está relacionado con la opinión legal que nos va a vertir el abogado, donde nos va a decir, nosotros hemos delatado el hecho, nos llega, ahí tenemos dibujitos, ¿verdad? Ahí nos llega, es hurto, es acción, para algunos será robo, el abogado lo define, no es hurto porque no le está amenazando, no le está sacando, estamos poniendo ejemplos, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos cuadritos que ustedes ven en la lámina son distintos y tiene distintas formas de actuación. Pero ¿quién va a ayudar en esta calificación o en este tipo penal? El abogado. Esta parte es con la opinión legal que nos va a vertir los colegas abogados. Daño económico, identificar la cuantía exacta o aproximada. Yo les decía, exacta, si tenemos una cuantía exacta, no nos olvidemos que los delitos penales, las denuncias de carácter penal, son de última ratio. ¿Qué significa de última ratio? Que es el último camino por el cual debemos seguir, ¿sí? Para realizar algo. Si tenemos otro camino, como es la vía coactivo fiscal, y si tú consigues una cuantía de daño económico exacta y con precisión, es conveniente nomás que nos vayamos a un coactivo fiscal y establecemos la responsabilidad civil, pero aquí te va a ser una penal. Si abrimos civil y penal simultáneo, no podemos ir por los dos caminos a la vez, porque alguien puede decir, licenciado, pero usted ha dicho que podemos ir con una acción a una penal y a una civil. Las dos aperturadas en estrados judiciales, una de las dos queda trancado por a libre voluntad del afectado o del presunto involucrado. Entonces, los dos caminos nunca pueden marchar a la vez, ¿sí? Eso tómalo en cuenta. Sigamos entonces. Autores o partícipes. Vamos con... ¿Quién tenemos? Wendy Acuacho. Wendy. Wendy. Buenas noches. Buenas noches, Wendy. Por favor, te pido la lectura. Autores y partícipes. 1. Detalla a personas naturales o jurídicas. 2. Servidor, ex servidor público. Y 3. Identificar cargos, funciones. Muy bien. Aquí tenemos un cuadrito, espero lo puedan entender. Si se fijan, aquí hay una persona a la cual todos le están amedrentando, amenazando, ¿verdad? Están cometiendo un delito. Pero no todas estas personas están actuando igual. Si se fijan, una persona está ahí con Pablo, no le está haciendo nada, lo cual constituye posiblemente una amenaza, pero está ahí.
vemos otra personita con lentes que le está jalando, otra personita que le está mostrando alguna maleta con algo en particular, o una chica que le está gritando al oído, y hay otra con pistola. Así, en este ejemplo podemos ver que los funcionarios actúan de diversidad forma, pero no todos están con la misma conducta penal, ¿sí? Entonces, ese tipo penal por cada uno de ellos lo establecerá el colega abogado y dependerá del relato que nosotros hagamos en esa cronología que les había indicado. Entonces, nos dirá, el que está agarrando la maletita cumple este delito, el que está apuntándole con la pistola otro delito, tal vez la que le está ejecutando tal vez no cumple ningún delito, no incurre nada, puede ser, pero cada uno tiene su participación de forma directa o indirecta en la comisión de un delito. Eso lo establecerán los colegas abogados, ¿sí? Así funciona la determinación de autores o partícipes, ¿sí? Conclusiones y recomendaciones. Vamos a concluir y recomendar que el presente informe circunstanciado se remita a la unidad legal para la correspondiente opinión legal. Este informe va a ir en borrador, por si acaso, ¿sí? Porque ¿qué acápite no vamos a tener? El acápite de irregularidades donde ya establecemos las conductas penales. Esa acápite no la vamos a tener porque la unidad legal lo va a recién establecer los tipos penales para que nosotros lo consideremos en el informe, ¿sí? Remitida a la unidad legal, ¿qué hace la unidad legal? El abogado asignado elabora el informe de opinión legal, ¿sí? Va a decir, en los hechos que me ha relatado el auditor gubernamental, estos hechos se adecúan al tipo penal X, Y, Z, ¿sí? Y va a establecer un informe, lo que nos pedía Evelyn, nos preguntaba, y aquí dice, salvo, hay una salvedad, hay una excepción a la regla, y dice, salvo que el informe circunstanciado se haya originado en la unidad legal. Me explico. El artículo 35 de la 1178 y el 286 del procedimiento penal dice que cualquier persona o funcionario que conozca algún tema de ilícito penal debe ponerle en conocimiento de la autoridad competente, ¿sí? Vía la máxima autoridad de la entidad respectiva. Si yo como abogado, la unidad legal, he encontrado en el proceso de contratación que les he comentado, digo, no, aquí la comisión ha establecido que la empresa C se adjudique y era la empresa A la que debía adjudicarse, ¿verdad? Aquí ha habido una mala división, un error de fondo que han dejado pasar y el RPA también está dando lugar a aquello con la resolución de adjudicación, ¿verdad? Antes de que se genere efecto, obviamente yo ejerzo el control previo, pero esa conducta ya está, o sea, los hechos ya han ocurrido, ya han sucedido, por tanto, la unidad legal o el abogado que está haciendo esa revisión previo a la firma del contrato, conoce ya de esos ilícitos y puede elaborar, dice acá, el informe circunstanciado sin que el abogado lo mande a auditoría para revisión, porque ya lo ha detectado en esa revisión que les he relatado que tiene la obligación de hacerlo el abogado. Por eso dice, salvo que la unidad legal ya conozca de aquellos hechos, por lo cual no hay necesidad que lo mandes a la OAI, sino la unidad legal que elabore nomás el informe circunstanciado. Eso que puede ocurrir. Doctor, resulta que hemos encontrado ítems fantasmas y hay personas que nunca han existido, hemos hecho cruce con el CEGIP y todo lo demás, hay currículums, hemos llamado ya a las personas, nunca han venido aquí a la entidad a trabajar. Los emite de la unidad legal. ¿Qué hace legal? Auditoría interna. No, pero ya te está mandando recursos humanos con posibles conductas. Entonces, a eso está abocado esta salvedad. Tu abogado, tu unidad legal ya te están poniendo en contexto. Si quieres algo más, si ya recursos humanos te ha dado todos los elementos, te ha dado certificación del CEGIP, te ha dado los contratos, te ha dado las entrevistas con estas personas. Si quieres algo más, simplemente hacer el informe circunstanciado como unidad legal. Y no correspondería mandarlo a la OAI para que haga la labor de control gubernamental. Cuando tú como abogado dices que se vaya a la unidad legal porque con probabilidad hay ilícitos penales, el auditor te va a establecer alguna conducta penal, no, porque no tiene competencia. A eso está referido esta capítulo que, reitero, es muy importante que ustedes lo conozcan. ¿Cuál va a ser la estructura de la opinión legal? Antecedentes, la opinión legal igual va a versar que ha surgido de una auditoría que se ha hecho. Cuando decimos auditoría, tenemos 6 tipos de auditoría, no lo olviden, o un relevamiento. Volvemos a lo que les decía, no está programado en nuestro POA institucional. En la opinión legal hay un análisis legal de aquellas irregularidades. Los hechos que me ha planteado el auditor gubernamental, yo ya lo voy relacionando esos hechos
con las conductas y los delitos que están en el Código Penal. Lo voy analizando y voy analizando cada presupuesto jurídico que tenemos en cada delito y además voy estableciendo si cumplimos los elementos constitutivos del delito, ¿verdad? Que haya una acción o omisión, que sea antijurídico, que exista la tipicidad, que exista culpabilidad, ¿verdad? Y que exista imputabilidad. Esos son los elementos constitutivos. Y eso me tiene que realizar en ese análisis legal, en la opinión legal, el colega abogado. Entonces, en esas irregularidades, vas a realizar una calificación provisional porque no tenemos la competencia de calificación penal, como habíamos indicado, eso le corresponde al fiscal, pero le vamos a decir, señor fiscal, con probabilidad está esta situación particular que se adecua a tal delito, desde nuestra calificación provisional, pero quien califica en realidad el delito, decíamos, es el fiscal. Conclusiones de recomendación, el abogado va a concluir indicando que se vaya a una denuncia o a una querella, ¿sí? Aquí hay que tener cuidado. Denuncia, ¿verdad? Va a dar lugar a esos tres tipos de formas de resolución del fiscal. Querella, ahí es lo más peligroso y ahí el abogado tiene que tener mucha certeza y garantía y solvencia de lo que le está pidiendo, le está recomendando a la máxima autoridad. Si yo le digo queréllese, tendría que tener mucha evidencia para yo querellarme. Tengo que tener toda la solvencia. Yo prefiero plantear como denuncia, yo como abogado les digo, yo presentaré la denuncia, el fiscal tiene mayores elementos de juicio, el fiscal me dice, vamos a ir nomás a un juicio penal, y recién yo presentaría la querella, ¿sí? O la acusación privada, o la acusación particular que le llamamos para el juicio, ¿sí? Entonces, la recomendación, pero ya será decisión del colega abogado si se recomienda la querella de forma directa, que puede hacerlo, cumpliendo los requisitos al efecto. Pero en lo particular, mi posición es más escéptica de decir solamente denunciaremos al inicio y después lo podemos convertir en querella, no hay inconveniente. ¿Quiénes deben firmar los informes? El circunstanciado, ¿quién lo firma? Decíamos todos los colegas auditores gubernamentales. ¿Quién firma la opinión legal? Igual, si el abogado tiene un jefe jurídico, todos los que le dan el aval y de espalda al abogado, porque el abogado no va a estar solo. Existe el mismo rol que del auditor que les explicaba, ¿verdad? Puede haber un abogado, hay un supervisor abogado, hay un jefe jurídico, los tres tendrán que firmar la opinión legal. Y si este informe ha saltado con una opinión técnica de algún especialista, y se han participado 2 o 3 especialistas para este informe, los tres deben firmar esta opinión técnica, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque todos van a ser convocados en algún momento, les decía, con fiscal o con el tribunal respectivo. Aquí establece una pequeña pregunta. Vamos con Aleida. ¿Me ayudas, Aleida, con la lectura de esta lámina? Buenas noches, Lice. Claro que sí. ¿Se puede evaluar aclaraciones o justificativos a un informe circunstanciado? No es una auditoría, no se concluye en prueba preconstituida, por lo que no corresponde su valoración. Muy bien. Bien, el presunto involucrado, ¿no? En el ilícito penal, ahí como dice, ahí está en su caja, nos está trayendo, le tenemos un momentito. Yo no he hecho auditoría. Tus descargos presentarlo al Ministerio Público, que es la autoridad competente, porque mi informe no tiene lugar a presentación de descargo alguno, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, porque a veces nos mandan, mandan a la entidad pública, les comento casos reales, mandan a la entidad pública los descargos, ¿no? La MAE lo deriva al abogado, el abogado dice, que vaya a la UAI para su evaluación y para luego presentar a fiscalía. No corresponde. No corresponde. Ya está en el Ministerio Público. El auditor solo evalúa descargos en auditorías especiales con informes preliminares emitidos, que lo vamos a ver la siguiente semana. Aquí el circunstanciado, la nota administrativa, no corresponde ningún tipo de valoración, más su análisis de estos documentos, lo que tenemos en el gráfico en cajita, debe ser remitido por la persona involucrada, no por nosotros, sea circunstanciado, fiscal, si es autoridad sumariante, como nos preguntaba Javi, eso que vaya a la autoridad sumariante, pero no que nos presenta a nosotros y nosotros, ya, Juanito, te lo voy a mandar nomás yo. No. Ellos tienen que mandar.
Si nos hacen llegar, ¿qué tenemos que hacer? Devolverles inmediatamente. Se le devuelve porque no corresponde a lo que dice en la lámina. No es una auditoría, por tanto, haga prevalecer sus derechos en la instancia pertinente. Y se acabó. Sigamos con Hugo Mamani. Hugo. 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 Paso, ¿No listo, estás, paso. Hugo? Buenas noches. ¿Cómo estás, Sí, Hugo? buenas Por noches. favor, te pido. Ya. ¿Qué son los documentos de prueba en un informe circunstanciado? Legajo de copias, fototásticas, perdón, legalizadas, respaldadas, cada irregularidades. Muy bien. Aquí nos dice los documentos de prueba en un circunstanciado. Debemos adjuntar un legajo de copias fotostáticas legalizadas. Sí, ese es el nombre correcto. ¿Sí? Tal vez por lo que nosotros estamos acostumbrados a manejar fotocopias, no hay fotocopias. Fotocopias simples, fotocopias legalizadas, no hay ese tipo de terminología. Es copias fotostáticas simples o copias fotostáticas legalizadas. Copias fotostáticas es la fotocopia común y corriente que así la denominamos en el cotidiano vivir, ¿sí? En el cotidiano laboral. Pero lo correcto es copias fotostáticas. Y aquí decimos legalizadas. Y vuelvo a insistir, si hay algún documento que nos faltaría, pero lo tenemos en fotocopia simple, hay que hacer mención en el memorial de denuncia pertinente. Ahora, a veces algunos colegas le consideran un legajo de copias legalizadas y les entregan las fotostáticas, ¿sí? La copia legalizada es que yo copié un documento, pero yo le doy el mismo valor porque lo estoy copiando de un original, pero eso lo hacen a personas competentes para el efecto. Un notario de fe pública, ¿sí? Que puede realizar una copia, un secretario de juzgado, ¿sí? Nos va a extender una copia legalizada que va a copiar el memorial de la parte contraria. El notario va a hacer una copia de secretario de Constitución, me estoy imaginando, o de algún acta. Entonces, copia legalizada tiene otro sentido. Entonces, debemos manejar nosotros, ya en el ámbito profesional que estamos desenvolviéndonos, la manera correcta de mencionar las cosas, ¿sí? Entonces, copias fotostáticas legalizadas. Si son simples, copias fotostáticas simples, es lo correcto. Y esto, obviamente, este legajito va a ir a respaldar cada irregularidad que hemos hecho mención en el informe circunstanciado, respaldado con la opinión legal. Preguntas. Colegas. Vamos con Simón Aguilar. Preguntas, comentarios sobre el tema de informe circunstanciado. Simón. Simón. Ninguna, Lice. Ninguna. Claro, estás distraído ahí con tu fondo del cielo azul, cielo verde, no sé, fosforescente, he visto en la última que te has presentado. Está bien. José, un temita en sábado. José, ¿estás ahí? Buenas noches, Lec. ¿Cómo te animas o no te animas? Antes de concluir la semana. La siguiente semana preparas un temita. A capela. Una estrofita. Me voy a preparar, Lec. Échale chispas, José, no estés serio. José, ¿alguna inquietud, comentario? No, Lec, todo bien, gracias. ¿Cuál es tu apellido, José? José Luis Legua Carrasco. Muy bien, para que tome en cuenta que estás y que has sido participando. Ángela Tambo. Buenas noches, Ángela. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo estás, Ángela? ¿Inquietudes, comentarios o algo que quieres complementar? Porque han sido muy productivas tus intervenciones de vos y de la otra colega que no está en la sesión, que entiendo que está por motivos de trabajo, igual en otras actividades, ¿no? Pero no sé si tienes algún comentario, Ángela. Igual todas las participaciones han sido muy, muy complementarias, muy productivas, ¿no? En el escenario que estamos tratando. Te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, sí, con el fin, ¿no? De no quedar, no sé, un poquito tal vez en la vergüenza, no sé. Pero es un análisis que me estaba preguntando algo, ¿no?
en el nuevo tipo penal, bueno, en la ampliación que hicieron, la identificación del tipo penal de incumplimiento de deberes, hace referencia al servidor público, ¿no? No especifica el tiempo, ¿no? El ex servidor público. Entonces, no, es un análisis, ¿no? Que hago y le comento, ¿no? Cuando uno hace un informe en este caso, y si se identifica de algún hecho, por ejemplo, no sé, seguros y demás, ¿no? Y se identifica incumplimiento de deberes, se manda, ¿no? Con un informe circunstanciado. ¿Tendría que uno abocarse a la letra muerta? ¿No? Porque no dice ahí ex servidores, ¿no? Solo dice servidor público. Entonces quiere decir que tiene que estar uno en el cargo ejerciendo, ¿no? En cambio, si uno ya se retiró de la institución, tendría que especificarse ex servidor, pero la norma está bien clara, ¿no? Dice servidor público. Muy bien. Muy buena pregunta. En el tipo penal no vas a encontrar en ningún otro delito el término ex servidor público, porque no habría ex servidores públicos que cometiesen delitos al interior de una entidad porque no tienen vinculación laboral. Actuarían como particulares. ¿Sí? Yo he sido funcionario en X entidad, yo he cesado hace un mes, pero en concomitancia con un funcionario actual, ¿verdad? Yo voy a proceder a soltar dineros de esa entidad donde yo conozco cómo se maneja el tema de recursos económicos, pero mi actuación no va a ser como ex funcionario, va a ser como particular. ¿Sí? En lo que está hablando el Código Penal son los hechos que los funcionarios públicos realizamos día a día en algunas actividades y en algunas operaciones donde participamos, esas conductas que ya han sido del pasado, a eso está vinculado, ¿no? Entonces, me parece muy importante lo que tú comentas, pero en el ámbito penal no vamos a encontrar exfuncionario público por ningún lado. Pero si nos vamos a los tipos de responsabilidad, al marco de responsabilidad por la función pública, la 23.318-A, vamos a encontrar que en la responsabilidad penal son responsables ¿quiénes? Servidores públicos, ex servidores públicos y particulares, ¿sí? Entonces, esta nota normativa legal, la inquietud que nos estás planteando, que me parece muy importante, ¿no? Licenciado, en la 23.318-A es un decreto supremo, ¿no? Y el Código Penal es una ley. Entonces, por jerarquía o supremacía, ¿no? En este caso, tiene más valor la ley, ¿no? O sea, yo hacía este análisis porque, por ejemplo, digamos, hay un proceso de contratación X y, bueno, se hizo el informe, un informe, una auditoría especial, ¿no? Todo de la misma se identifica a indicios de responsabilidad penal, ¿no? Presuntos indicios. Entonces, ya adecuar el famoso delito de incumplimiento de deberes, que está bien identificado, bien con servidor público, creo que no entraría, ¿no? Ahí, porque ya los ex servidores públicos ya no están trabajando en la entidad. Ese análisis, digamos, bueno. Veremos el capítulo del régimen de responsabilidad por la función pública, ley 1178. Cuando hay una norma genérica, ¿verdad? Así nos habla las normas de derecho, ¿verdad? Cuando hay una norma genérica, ¿sí? Lo genérico es el Código Penal. ¿Sí? ¿Por qué es genérico? Porque habla de funcionarios, de médicos, habla de policías, habla de funcionarios judiciales, habla de particulares, habla de empresas que pueden cometer delitos. Entonces es un tema general. Cuando hay un tema general, que es lo que tú me hablas, ¿cuál es el que prevalece? Lo específico ante un general. Cuando hay un choque entre un general y un específico, prevalece el específico. Y el específico, en este caso, en la función pública, tenemos la ley 1178. Y ahí establece el régimen de responsabilidad. Y en la forma específica tenemos un decreto supremo. Sí, tú me dices, el decreto supremo está ahí, pero si decimos la ley, entonces tú me digas, estamos en un choque entonces entre el Código Penal que está en la ley y la ley 1178, que también es ley. Licenciado, hay un choque entonces, hay un conflicto. ¿Cuál aplicamos? La específica. Prevalece sobre la general. Perfecto. Espero, y me parece importante tus planteamientos, muy buenas cuestionantes, muy buenas cuestionantes, pero también hay que ir por ese lado,
Por eso en derecho llevamos, hemos hablado en esta temática, teoría del delito, porque había que conocer bien, no entrarse directamente al informe, no, hay que conocer, los colegas auditores tienen que conocer el delito. Es por eso que a veces el abogado puede tardar un poquito más en el análisis, porque necesitamos desmenuzar la esencia de ese delito, ¿verdad? Donde a veces el auditor dice, yo ya le he pasado los documentos, todo, el abogado es el que tarda, pero si nos sentamos con el auditor, y ahora que los colegas que han participado conocen un poquito más de lo que es el delito, los elementos constitutivos, los presupuestos jurídicos que hay que respaldar, hasta ellos ya van a tener una noción el día de mañana, decir, señor abogado, señora abogada, nos entreguemos y coordinemos bien el tipo de evidencia que vamos a adjuntar en ese legajo al informe circunstanciado y a la opinión legal, para darnos tranquilidad nosotros y darle tranquilidad a nuestra MAE, porque la MAE va a denunciar, no van a denunciar ustedes, ¿no? Y no te olvides que el denunciante también, Ángela, al igual que los auditores y abogados, pueden ser contrademandados con una acción discriminatoria, ¿verdad? Entonces, ¿a quién tenemos que dar solvencia? Aparte de respaldar a nuestras espaldas propias, tengo que dar solvencia y respaldo a la persona que está allá arriba y me dio la confianza de estar en funciones en este momento. Es lo más duro que nos cuesta, pero tenemos que trabajar en aquello. Por eso yo les digo, abogados y auditores, siéntense y conversen, coordinen y les va a ir bien a la MAE. Le va a ir bien a la MAE, les va a ir muy bien a ustedes. Pero si va a haber disputas, abogados, auditores, como conozco muchas entidades que se pelean, se cartean, todo lo demás, y a veces nos piden, licenciado Gutiérrez, ¿será que le mandamos una nota y nos venimos aquí auditores y abogados? El ente de control no es árbitro, no es un ring donde estás peleando y quién tiene la razón. No, ustedes, abogados, auditores, deben sentarse en una mesa dejando de lado, ¿no? Porque a veces vamos a una reunión con mucho tema de decir yo conozco más que tú. No, dejar ese tema hacia atrás y ponernos a un mismo nivel y decir, a ver, analizaremos con ustedes. Yo no conozco la parte de auditorio, ustedes no conocen la parte de abogacía, pero a ver, coordinaremos. Y les va muy bien. Yo les digo a todos ustedes, colegas, actúen de esa forma y van a ver que los resultados que ahora tienen se van a duplicar o triplicar en la medida que empiecen a actuar de esa forma. Ángela, ¿alguna otra inquietud, Ángela? Como te decía, muy importante tu análisis. Bien al caso de los circunstanciados en el ámbito penal. ¿Pero alguna otra complementación que tengas? No, licenciado, todo está bien. Está Muy bien. Gracias. Muy bien, Ángela. Bueno, se ha movido mi pantalla. A ver, estábamos ya, vámonos con Daniela Salinas. Inquietudes, dudas, comentarios, Daniela. Daniela, ¿no estás ahí? Pasamos entonces a Leida Pedriel. A Leida. No, Lice, todo bien. Gracias. Y muy bien. Norma Chinchilla. Norma. Lice, buenas noches. Buenas noches, Norma. Ahí estás, valiente, el último día de la semana segunda. ¿Alguna inquietud, Norma? No, ¿Algún hasta el momento comentario? todo bien, Lice. Oh, tranquilo. Muy bien. Ana Gabriel. Ana Gabriel, comentarios, inquietudes, Ana. No, Lice, está bien. Nada. Yo creo que la siguiente semana terminamos con un dúo, ¿no? Ana Gabriel con José José. A ver si nos cantan una cancioncita. Tal vez le atinan al karaoke también, ¿no? Ahí le vamos echándole chispas. Ana. Hugo Mamani. Hugo. Hugo, ¿estás ahí? No estás. Lisette Carvajal. Lisette. Noches. Todo bien, licenciado. Muchas gracias. No hay inquietudes. Bueno, vamos con Víctor Iván. Víctor. Buenas noches, licenciado. Algo más si nos puede complementar, por favor, a ver, sobre la actuación del sumariante. ¿Es imprescindible su participación en revisar y en firmar el informe? No, voy a responderlo igual que hicimos con Javi para mantener un tema de uniformidad y equidad, ¿sí?
la temática es informe circunstanciado, pero creo que hay dudas de las notas administrativas, que no hay problema de absolverlo. La nota administrativa, les decía, va a la MAE lo manda a la nota legal, y la nota legal, vía MAE, va nuevamente al sumariante. El sumariante debemos entenderlo como una autoridad, es un juez en nuestra entidad. Un sumariante puede ser denunciado, ¿sí? Por solo el tema o la denuncia que conocemos como delito penal prevaricado, porque su determinación equivale a la de un juez, ¿sí? Lo que emite el sumariante tiene mecanismos de impugnación, tiene mecanismos de impugnación. En algún otro evento me preguntaban, y yo les transmito esto, a ver si lo analizan para la siguiente semana, y me decían, licenciado, estoy haciendo auditoría a la sanción que, no, ¿cómo es? Resulta que el sumariante, les comento brevemente, el sumariante había determinado la destitución de una persona, ¿sí? A ver, lo analiza para la siguiente semana, lo podemos tocar en el informe con responsabilidad. Lo ha destituido a Juanito, el sumariante. Juanito ha interpuesto los recursos de medios de impugnación ante el mismo sumariante, ante la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. Estos dos recursos han certificado lo que dictaminó el sumariante la destitución. Ha ido a esferas judiciales y en el ámbito judicial, obviamente le han dado razón a Juanito y le han ordenado a la entidad la destitución. Por tanto, hay sueldos y salarios que debe pagar la entidad. Es más, que ya ha pagado la entidad y es cerca de $500,000 de bolivianos. La pregunta para ustedes para la siguiente semana, ahora que ha tocado el temita Víctor Iván. Al auditor interno le dicen que haga auditoría. ¿Quién devuelve los recursos? La MAE, el director financiero, recursos humanos, el sumariante. ¿Quién devuelve? Continuará. Gracias, Víctor. Has hecho recuerdo de ese planteamiento muy interesante. A ver, les transmito a ustedes. Casos real. Yo lo que puedo comentar en algunos eventos son particularidades de otros eventos que me van diciendo, y si a veces se me viene a la cabeza alguno y les planteo en otro evento, ¿no? Que les va a ayudar bastante. Vamos con Israel Loza. Israel, ¿de dónde has aparecido, Israel? Israel Loza. Loza, no te tengo en mi registro. Listo, buenas noches. Me olvidé cambiar el nombre de mi hijito. Soy Ángela. Ah, estás mareando ¿sabes qué? Eso se llama marear la perdiz. No, Alguien quieres despistar, estaba ¿verdad? con el Inicialmente nos has despistado. Está muy bien, está muy bien. Alguien está diciendo el control y lo has mareado. Está muy bien. Ángela, ¿alguna inquietud, comentario? Licenciado, quería hacer una consulta, no sé, tal vez en cuanto a la parte económica, en un informe circunstanciado, si bien se podría determinar tal vez el monto o un aproximado, ¿tendría tal vez mucha relevancia en cuanto a costo-beneficio o se podría, digamos, tal vez hacer por montos mínimos? En el ámbito penal no se establece el costo-beneficio, para nada. ¿Sí? Eso aplica en el carácter civil, ¿sí? Que el ente de control, como órgano sector, ha establecido una normativa básica, ¿verdad? Que por costo-beneficio no se hagan temas civiles, pero no apunta a temas penales, ¿sí? Entonces, por cualquier monto que sea la cuantía y hay ilícitos penales, hay que aceptar la denuncia pertinente. Ya será el fiscal que dice, hay delitos de bagatela, ¿sí? Que le llaman así. Entonces, será que el fiscal le dé la prioridad, celeridad de hacer el caso o rechazar directamente, porque le puede insumir mucho tiempo. Entonces, ahí el fiscal puede ser que valore el tema de cuantía, podría ser, ¿sí? Pero entonces, en términos legales, le llamamos delitos de bagatela. Bagatela son aquellos delitos que son insultos, que no vale la pena realizarlos, pero quien analiza ese tema es el fiscal, ¿sí? Pero así, a tu pregunta, ¿hay costo-beneficio para el tema de circunstanciados? No hay. Los ilícitos hay que denunciarlos. ¿Y para notas administrativas, licenciado, sí se determina? No. La nota administrativa, a ver, entendamos lo siguiente, para concluir tu inquietud. En el circunstanciado, ¿por qué emitimos el circunstanciado? Porque la conducta de una persona, esa conducta se adecua a un presupuesto jurídico que está en el Código Penal. Adecuado. El que sonsacare dineros, el que robare una cosa, ¿no? Entonces, ese presupuesto jurídico, hay una conducta que se adecua, ¿verdad? Y por eso emitimos el circunstanciado.
es evidente que nos están pidiendo que esa conducta ahora, qué daño económico ha ocasionado a la entidad, y por eso los relacionamos con el tema económico. Pero lo que vamos a ir a buscar en el ámbito penal es esa sanción a ese presupuesto. No te olvides que el presupuesto tiene una consecuencia, ¿verdad? Eso vamos a ir a buscar en el informe circunstanciado. La cuantía es secundaria, pero sí debemos cumplirla. En la segunda, la nota administrativa. ¿Cuál es el rol de la nota administrativa? Tú estableces la vulneración al ordenamiento jurídico. En el ejemplo que poníamos, no se ha adjuntado el precio referencial a la nota de solicitud del bien o del servicio. Incumple el artículo 14 de la norma básica SAPS. Estoy imaginando que es ese artículo. Muy bien, ha incumplido la norma, por tanto se va ante la autoridad sumarial. Ahí no requieres cuantía. ¿Sí? No necesitas cuantía. En ninguno, en este último caso, para nada. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? ¿Complementación? Ahora sí, seguimos en duda. Me vuelves a preguntar, no hay inconveniente, estamos para eso. José José ya participó. Gustavo, ¿estás ahí, Gustavo? Buenas noches, licenciado. Inquietudes, comentarios. No, está comprensible en todo lo que ha explicado, licenciado. Te agradezco. Julia Calahuana, Julia, ¿no estás ahí? Julia, ¿con qué? ¿Cuál es tu nombre real? No te tengo en lista. No está Julia. Pasamos entonces. Javi Vega, ¿tienes inquietudes, comentarios? ¿Algo que quieras preguntar? No, está todo bien, muchas gracias. Erika Tambillo, Erika. ¿Estás allí? Inquietudes, comentarios, Erika. Nada. Vamos con Luis. No, licenciado, muchas gracias. Nada. Josemari Rodríguez. Dicen, buenas noches. Erika, desapareciste. Dicen, ¿me escucha? No estaba, Dicen solamente como dice la canción, ¿no? No estaba muerto, andaba de pasanda, licenciado. andaba de pasanda. Dicen simplemente un comentario, ¿no? Es que es verdad el tema de la coordinación que a veces no se tiene con el área jurídica en los informes circunstanciados, que de alguna manera hace que el tiempo vaya pasando porque se van carteriando, ¿no? De una u otra manera, y que sí sería de manera efectiva sentarse a coordinar con el área. Pero, dicen, una consulta, en el caso de que ya el área jurídica haya emitido un informe donde ya ha identificado un tipo penal y nos recomienden el informe que hagamos nosotros, el informe circunstanciado con la determinación de la suma líquida exigible, nosotros podríamos devolverles diciendo que si ellos ya han identificado este tipo penal, puedan ellos hacerlo de oficio ya porque conocen el hecho. Ah, muy bien. Es similar al ejemplo que les ponía, ¿no? Puede ser que ya los abogados ya conocen alguna situación, ya han adecuado esas conductas, ¿y qué le decimos? Auditor, haga por favor el relevamiento sobre este caso que ya ha identificado a veces. Si ya ha conocido, ¿para qué nos manda? ¿Verdad? Corresponde nomás a ellos que lo efectúen, ¿sí? Entonces, revisa la normativa que emitió el ente de control en la gestión 2013, informe circunstanciado y la salvedad que está en la diapositiva, salvo que la unidad legal conozca de estos delitos, ellos mismos nomás que lo hagan en el informe circunstanciado. Ya no se quiere la labor del auditor, porque los hechos ya son conocidos por ellos. ¿Qué más podrías ahondar tú? Entonces, yo te sugiero que hagas la normativa de informe circunstanciado de la gestión 2013, hay una cápita pertinente, y ahí en base a esas respuestas, según la normativa técnica emitida por el ente de control, se refiere que si es la unidad legal estos hechos, y ustedes más aún ya han establecido qué tipos penales han incurrido,
se sugiere nomás el que elabore su respectiva unidad, obviamente con todo respeto, ¿no? La misma unidad, el informe circunstanciado al efecto, porque no se quiere mayor análisis, del cual ya ustedes han realizado. Y ahí se sería el caso, Erika. ¿Alguna complementación? Así te estoy entendiendo. Es similar al ejemplo que he planteado. Sí, perfecto, Lisa, con esta aclaración. Gracias. Sí, de nada, Erika. Hay dos manitos levantadas, pero quiero concluir con tres personitas que me faltan. Por favor, un minutito. Josemari Rodríguez, ¿tienes alguna inquietud? Josemari. Josemari, ¿estás ahí? Nada. Graciela, vamos contigo. Graciela. Doctor, buenas noches. ¿Alguna inquietud, comentario que tengas? Doctor, un caso particular. No sé si Adelante. bueno, en una entidad se realizó la compra de unos repuestos y accesorios para proyectos, elaboración de proyectos de minería. Eran unos carretes, 3 carretes que sumaban los 3, 118,000. El tema es de que estos carretes han sido asignados a un consultor de línea, en realidad, ¿no? Un consultor de línea como material fungible. ¿Ya? Y al momento cuando concluyó este señor su contrato, no realizó la devolución de estos accesorios, porque según él tenía entendido que lo han asignado como material fungible. Ya, entonces tampoco le han asignado como cargo a devolución, no le asignaron tampoco el área en realidad salió de almacenes, no salió de activos fijos, tampoco porque bueno, son repuestos, ¿no? Entonces, el señor, bueno, a raíz de la complementación que se realizó en esta gestión, la auditoría interna ha determinado, ha identificado, digamos, había identificado de que dónde están, digamos, ¿no? Que no había físicamente esos carretes. Y ahí creo el área de activos se comunicó con este señor consultor y él creo que está dispuesto a devolver. El tema es, ahorita la duda es, sí, porque tampoco a nosotros nos está pidiendo que cuantifiquemos, ¿no? Entonces, ahí surge la disyuntiva, doctor, no sé si podría colaborar. ¿Cuál es tu inquietud en sí? Ya he tomado nota de tu caso, pero ¿cuál es la inquietud que tienen ustedes? En realidad, según la opinión legal, bueno, es un delito, dicen, no, es por uso indebido de bienes. Ya lo analizaron así los de jurídica y entonces nos pide que hagamos un informe circunstanciado, pero a la vez quiere que cuantifiquemos, ¿no? Pero en realidad estos carretes también han sido utilizados y la cuantificación tendría que hacerlo el área técnica, pero nos solicita auditoría que lo realicemos nosotros. Ya. Una consulta. Los casetes me dices que son repuestos. Son repuestos para proyectos de minería, son como unos cables, ¿no? Gigantes, rollos gigantes. Ya. Yo soy el consultor de línea, yo he utilizado ese repuesto, esos rollos que me hablas en las minerías. Yo he utilizado, pero al interior de la mina. Exacto. O en su caso, los casetes con valor de 118,000, yo he concluido mi contrato, me lo he llevado. Sí, así es. Se lo ha llevado, no ha utilizado nada en su trabajo. Se lo ha llevado todo. Utilizó en un proyecto. En un proyecto. En un proyecto, ajá. ¿Cuánto utilizó? No vas a cuánto ha utilizado. Si me hablas de cables, pueden tener que son extensiones de cables. He utilizado, por decir que tenía 10,000 metros, he utilizado 1,000, 9,000 me lo llevo a mi casa. Más o menos, No, ¿sí? estos cables son reutilizables, en realidad pueden utilizar en varios proyectos. ¿Ya? Y tienen más o menos duración aproximadamente de 5 a 6 años. Eso es lo que comenta, ¿no? Uno de los técnicos ahí, los que tienen conocimiento de eso. En este caso solamente habría utilizado una sola vez, porque hicieron la adquisición en la gestión 2020, solo utilizó una vez en un proyecto y concluyó su consultoría y ya no le hicieron la recontratación por cambio de autoridades
¿Ya? y no realizó la devolución tampoco. Se lo ha llevado. Se lo llevó. Ya. Simplemente respeto la posición del abogado, pero te voy a dar mi posición personal al respecto. Cuando hablamos de uso indebido de bienes, es que yo mi portátil, como auditor gubernamental, me lo estoy llevando para hacer trabajos de la oficina y lo utilizo para otros fines, ¿sí? Distintos a mi labor, a mi actividad laboral, ¿sí? Que entre mi hijito, utiliza la computadora, que haga los trabajos, ¿verdad? Me debe entender, ese es uso de bienes, tal como te ha explicado el abogado. Pero así es lo que tú comentas, yo veo otro delito, que es apropiación indebida. Este es un delito directamente, no para investigación, directamente para una querella, ¿sí? Se ha apropiado indebidamente de bienes particulares, en este caso del Estado, ¿sí? Que no es lo mismo uso indebido de bienes, ¿sí? Porque en tu relato me dice que se lo ha llevado, se ha apropiado de algo que no es de él, ¿sí? Entonces, ahora, esa apropiación, obviamente, tenemos que cuantificarlo. Tú me dices que, digamos, los 10.000 metros vale 118.000, ha colocado 1.000 metros, que vale 8.000, nos queda 110.000 bolivianos. Entonces, el daño económico está en ese saldo de 110 bolivianos. Así lo entenderíamos, así tenemos que entenderlo. Bien, ahora, ¿esa es suma líquida y exigible? No. Porque, salvo que tú me digas, licenciado, por metro vale 1.000 bolivianos. ¿Tenemos esa certeza, esa constancia? No creo. No, no lo tenemos. ¿Verdad? Entonces va a ser una cuantía aproximada, con probabilidad sea de 110.000. Entonces va a irse, yo no lo veo un informe circunstanciado porque los circunstanciados van a investigación, ¿sí? Porque te están diciendo, yo quisiera que tú revises el delito que te ha manifestado el colega al cual respeto la posición, ¿sí? Me dices uso indebido de bienes, si lo puedes leer hasta que otros 3 personitas participen, volvemos con tu caso y vamos a ver cuál es el presupuesto jurídico que dice ese delito, ¿sí? Distinto, vas a buscar también, si nos da el tiempo, el delito de apropiación indebida, ¿sí? Veremos que tiene 2 caminos distintos, no es el mismo camino a seguir, ¿sí? A ver si nos da tiempo, Graciela, ¿sí? Es interesante tu caso, podemos ir conversando más, tal vez la siguiente semana lo podemos relacionar con el ámbito civil y de ahí seguir analizando, ¿ya? Pero me encantaría que lo puedas ver ahora mismo si tienes el Código Penal o tienes a la mano el artículo que te ha dicho el colega abogado. Excelente. ¿Ya? Volvemos contigo más a ti. Milton, pasa, Milton. Comentarios, Milton. Milton. ¿Estás ahí, Milton? Licenciado, buenas noches. Comentarios, inquietudes. Tengo una inquietud, Lic. Adelante. En el hipotético caso de que, tocando lo que son activos fijos de una municipalidad pequeña, una entidad pequeña, se identifica que no hicieron la devolución de activos fijos las anteriores autoridades, ya sea por hurto o por cualquier circunstancia. Entonces, no hay los activos que tendrían que estar en la existencia actualmente. Entonces, el abogado identifica estos hechos o el encargado de activos identifica que no hay los activos y todo eso. Entonces, el abogado va a identificar de que es un delito, hipotéticamente. Pero, ¿qué tal si, como es una unidad pequeña, perdón, una entidad pequeña, no hay la unidad de auditoría interna o no hay personal de auditoría? ¿Cuál sería el tratamiento en estos casos? ¿Quién elaboraría el informe circunstanciado, Lic? El abogado y el asesor legal. ¿Directamente todo lo elabora el abogado? ¿Sí? No necesita, pues sí, tiene que ser el informe circunstanciado si hay un abogado. Y otro va a ser, así como me planteas, yo entiendo que solamente hay un asesor, o 2, por lo general hay 3 pequeñas, hay 2 asesores, ¿sí? Uno administrativo y el otro judicial. El administrativo hará el circunstanciado y el judicial se entrega la denuncia, ¿sí? Entonces, ese es el abogado. Sigamos con Daniela Salinas. Daniela, levantada la manito. Disculpas. No te has cansado, Daniela, estás así. Baja la manito, que no te canses. Vamos, Daniela. Ok, Lice, una consulta. En el caso que le planteaba la licenciada Erika Tambillo, donde la unidad legal ya tiene conocimiento del posible delito y lo remite a la unidad de auditoría interna, ellos lo remiten con
con la situación de que nosotros, como unidad de auditoría interna, determinemos el daño económico. Y por ese hecho, nosotros deberíamos hacer el informe circunstanciado. Entonces, de esa manera, ellos no elaboran el informe circunstanciado. Entonces, no sé si es correcto, porque ellos han tenido el conocimiento del hecho al principio. O sea, nace de ahí el conocimiento. Claro que sí. En todo caso, alguien le ha hecho conocer esos hechos. Y alguien sabe de esa cuantía aproximada. ¿Sí? Entonces, Claro, tendría que ellos no ser te dan esa un unidad. importe. Nos piden a nosotros que saquemos ese importe de daño económico, del posible daño económico. Y que Claro, por eso pero, hagamos el informe. te están mandando, te están mandando las o menos. Así la voy a entender. A ver, yo como abogado, me hablan y me dicen lo que les decía, a ver, ahora no se me viene algo a la cabeza, pero a mí me comenta alguien un hecho y le digo, sí, es delito. ¿Puedes plasmarlo en un informe? Claro, aquí está mi informe. Lo que pasa es que tú me has comentado es, a la persona que me ha comentado tendría que decirle, complementarme la información que me has dado, porque yo necesito para hacer mi informe circunstanciado la cuantía aproximada. No necesito del auditor gubernamental ahí, ¿verdad? Entonces hay una unidad que ha generado estos hechos. No sé si me dejo entender con todos. Exacto. Hay alguien que ha generado y le ha puesto en conocimiento al abogado. El abogado ya ha identificado conductas o tipos penales. Lo único que tendría que haber existido es que el abogado le diga, oye, tú, que tú me has comentado esto, complementarme con esta información para que yo haga mi informe circunstanciado. ¿Sí? Y ese va a ser mi respaldo de decir que la cuantía aproximada que les están pidiendo a ustedes. Lo otro, yo ya he establecido los tipos penales, pero un momentito, porque yo no quiero salir, ir solito mediante el fiscal. Audita interna, acompáñeme, por favor. Y más o menos, yo lo entendería de esa forma que les están mandando, ¿no? El informe o la comunicación que exista. En todo caso, si auditoría decide hacer el informe circunstanciado, lo único que va a hacer es, obviamente, identificar esa unidad que ha generado esos hechos, pedir esa unidad de información y establecer la cuantía. Ojo, hay que tener bien claro, en el circunstanciado, suma líquida y exigible, no creo que sea. Va a ser cuantía aproximada. No creo, porque vamos a incluir en lo mismo. El fiscal les va a rechazar porque va a decir, momentito, y hay sentencias constitucionales al respecto. La persecución penal es de última ratio. ¿Qué significa? Es lo último que tú tendrías que hacer, habiendo agotado otras instancias que puedan existir. ¿Sí? A lo que planteaba algún otro colega decía, creo que era Ángel, y decía, licenciado, si digamos pues 1.000 bolivianos, la cuantía aproximada de un delito, lo corresponde a voy a la denuncia penal, yo le dije, es denuncia de bagatela, pero también, ¿qué podría existir? Yo como fiscal decía, un momentito, si es 1.000 bolivianos y es una suma líquida y exigible, vaya pues por procedimientos alternos que el mismo ente de control ha emitido un reglamento específico, por temas extrajudiciales, porque aquí yo voy a tratar cuando usted ya agote estos temas, porque es de última ratio. No sé si me dejo entender. Última ratio significa eso, que debemos agotar otros mecanismos antes de llegar a la instancia penal. Así te lo van a devolver. ¿Sí? Entonces, por eso yo digo, en circunstanciados, aquel que me diga, licenciado, de mí es suma líquida y exigible, le digo, estás perdiendo el tiempo porque de aquí a 2 años nos volvemos a ver y vas a ver que te va a decir, vaya nomás haga un coactivo fiscal con responsabilidad civil. 2 años de investigación en nada. Te va a ordenar que hagas una auditoría especial, ¿no? Entonces, con cuantía determinada, tú le vas a decir, momentito, señor fiscal, yo no puedo ir a auditoría especial porque no es posible determinar con precisión la cuantía exacta, ¿no? Entonces, a tu respuesta, ya cesándolo, es, bueno, si auditoría, la primera opción es la que le hemos planteado a la colega anterior, ¿verdad? Decirle, dice el reglamento que, conociendo ustedes los hechos en base a este artículo inciso, ustedes pueden elaborar el informe circunstanciado pidiendo información complementaria a esa unidad que generó los hechos, que he dado a conocer, perfecto. ¿Sí? Lo otro, ¿verdad? Es que ustedes como auditoría lo asuman, le pidan a esa unidad que generó los hechos esa información vinculada al tema económico, hagan su informe circunstanciado, ya tienen la opinión legal del abogado, consignan, según la opinión legal X y Z, las irregularidades identificadas
serían las siguientes, papá, lo plasmas, pero te espaldas en la opinión legal ya vertida. ¿Sí? Exacto. Sí, bonito, ¿sí? Ahí tú dices, momentito, yo no he establecido ningún conducta penal, yo he relatado los hechos, a pesar de que ya estaban en el informe. Lo único que, como tú me dices, me está pidiendo suma líquida exigible, pero en el informe no voy a poder lo que te estoy diciendo, ¿no? No puedo determinar suma líquida exigible, no. La cuantía aproximada es 1 millón de bolivianos. Estoy imaginando. En la comunicación interna que le envíes, tendrás que hacerle esa aclaración. Para este tema en particular, no se puede determinar con exactitud y precisión la cuantía. Por tanto, eso será ya en el ámbito de la vía posterior a la penal, la vía civil, que corresponda a su tasación, de probarlo ante el juez pertinente, lo determina el juez, la cuantía establecida. Entre tanto, yo le emití en el informe de circunstanciado una cuantía aproximada. Eso sí tienes que hacerle mención para que mañana no te diga el abogado, yo te pedí suma líquida exigible, así dice mi nota. Sí, pero yo te respondí también de esta forma. Porque si fuese suma líquida exigible, nuevo circunstanciado, me voy a una especial. Entonces, nota o nota tengo que respaldar. Porque mañana les van a echar la culpa. A Fiscalía, ¿por qué has rechazado? Porque ahorita ya no ha determinado suma líquida exigible, dice que es indeterminada. Me ha indicado que podría irme a una especial si es suma líquida exigible. Entonces, eso tiene que estar en una comunicación, en un parrafito de 2 líneas, hacerle conocer esas situaciones extremas. Daniela, ¿alguna complementación? Lice, una consultita más sobre eso. En el caso de que sea un título profesional falso, digamos, sí se puede determinar el daño económico exacto de acuerdo a sus saberes, pero pesa más lo que, o sea, el hecho de que ha presentado el título profesional falso y por eso lo llevamos por vía penal. Entonces, no sé. Tendría que ponerlo, aunque yo sepa que el importe exacto, tendría que ponerle que es un importe aproximado. Ya. Vamos a poner el ejemplo para todos. El ítem que he ejercido, o supongamos que sea de supervisor de informática, ¿sí? Para ser supervisor de informática se quería tener título de ingeniería en sistemas. Este supervisor de informática que establece en el perfil de ingeniero en sistemas debe ganar 10.000. Esta persona que tiene título falso ganó 10.000. Pero ¿el qué es? Egresado. Yo tengo que comparar en mi escala maestra el egresado en la entidad pública, ¿cuánto gana? 3.000. 3.000 a 10.000, ¿cuánto es la diferencia? 7.000 bolivianos. Sí. ¿Sí? Esa es la diferencia. Exacto. Pero alguien te puede discutir, ¿por qué yo podría ganar como egresado si soy licenciado? Aquí está mi título. La respuesta va a ser, ¿estás registrado en el colegio? No estás. Entonces sigues como egresado. ¿Sí? Esa diferencia de entre 3.000 y 10.000, esos 7.000, ese sería el daño económico. Pero no te olvides que la entidad ha pagado aportes patronales y aportes laborales. ¿Sí? Entonces, lo grueso sigue creciendo. ¿Sí? ¿Cuánto se ha aportado a la caja de seguridad social? ¿Cuánto se ha aportado a las AFPs? ¿Sí? Todo eso va a entrar al cómputo. ¿Sí? Claro. Entonces, si tú me dices, todo eso me da lugar a que sea suma líquida y exigible, en apariencias pareciera que sí. ¿Por qué te digo pareciera? Porque tú no me puedes decir que yo, siendo egresado, debía ganar 3.000. La escala maestra, sí, es una orientación, una guía que todas las entidades públicas deben respetar, ¿sí? Pero podemos ver que la escala maestra se mueve. ¿En qué sentido? Puedo tener un auditor en la entidad, o puedo tener otra persona que, digamos, pida la escala maestra 4 años de experiencia y yo consigne con 2 porque he movido mi manual de funciones, ¿no? Y no sé si me debo entender. Entonces, viene a ser como algo aproximado, que tú estás haciendo ese análisis. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, es exigible, porque eso es movible. Es por eso que podemos tener en alguna entidad, oye, yo también tengo el mismo cargo que tú, pero yo gano 5 y vos ganas 8. Han movido sus requisitos de experiencia, pero está en el mismo nivel, ¿me voy a entender? Entonces, puede ocurrir esa situación particular. Por eso yo les digo, no creo que sea suma líquida exigible, y en estos casos he visto varios temas de otras entidades donde lo han llevado al circunstanciado, sí corresponde que se va al circunstanciado, hay un tema económico, ¿verdad? Pero algunos se han limitado al tema salarial, pero después dices, aproximadamente
7.000, ha trabajado, pongámosle 10 meses para que sea fácil. 70.000 bolivianos es el daño económico aproximadamente, a lo cual debe adicionarse los aportes laborales y patronales que se ha efectuado. Si tú quieres hacer todo ese cálculo, vas a realizarlo haciendo los cálculos pertinentes, respaldando con las planillas generales que hace la entidad a las AFP, las planillas generales que hace la entidad a la Caja Nacional o Caja de Seguridad Social que corresponda, ¿verdad? Tanto patronales como laborales, ¿verdad? ¿Sí? Me debo entender. Entonces, todo eso va a ser tu evidencia. Entonces, porque no te olvides que vas a tener esa planilla, la EPP general, de los 100 o 1.000 o 5.000 funcionarios que tiene la entidad, es una sola planilla. No es la planilla por funcionario. ¿Sí? Entonces, ahí se te hace más engorroso. Y no nos olvidemos, tal vez ha presentado un CAS que tal vez sí es válido porque ya trabajó desde que era estudiante, su bono de antigüedad, los refrigerios que has recibido. Bueno, los refrigerios corresponden porque es un funcionario igual, aunque sea o no profesional, ¿verdad? Entonces tienes que ir viendo todos los beneficios colaterales que ha podido recibir como consecuencia de esa función indebida. Y si él te dice en algún momento, porque digo igual que es indeterminado, porque te va a decir, licenciada Daniela, yo presento mi informe y lo afirmó mi supervisor. Mi supervisor más que en la corresponsabilidad. Momentito, estamos hablando de un título falso que usted lo ha hecho. Su labor que ha realizado, sí, está siendo validada y reconocida que usted debió ganar solo 3.000, no 10.000. Por eso sigue siendo aproximado. Gracias, bueno, ya estamos con el fondo de Simón, ¿no ve? Ya estamos con rayos y truenos y Simón nos ha contagiado con ese tornado de múltiples colores, ¿no? En la imagen de Simón. Daniela, entonces, para ir dando tu tema y no quedarnos ahí, definición de la unidad de auditoría interna, de devolverlo un camino o asimilarlo, pero con las complementaciones y análisis que hemos efectuado, ¿sí? Ya eso pueden ir aditamentando mayores cosas ustedes. Ok, gracias, ¿Algo más? Daniela, estamos no, es todo, Liz. Muy bien. Ángela Tambo, vamos contigo. Ángela, tú igual estás con las manitos levantadas, no te has cansado, estás bien Gracias. todavía. Sí, bien. gracias, licenciado. Licenciado, Adelante. una consulta. Suponiendo que se inició un informe, una auditoría especial, en el transcurso del desarrollo se identifican indicios penales, se elabora informe circunstanciado y se remite al área legal, el área legal inicia las acciones legales, ¿no? Y se remite a la fiscalía. En ese caso, pero continúa desarrollándose el informe, digo, la auditoría especial. La misma cae porque la evidencia no ha sido, ya digamos, una legalizada por autoridad competente, ¿no? Una. Dos, la misma evidencia que ha sido base para el circunstanciado también y que ahora está en la fiscalía, ha desaparecido, por así decirle, o se identificó que hace mucho tiempo no se encontraba en originales en custodia de la unidad de archivo, por así decirle, ¿no? Entonces cae el informe de auditoría, obviamente, y consecuentemente a esto cae la denuncia, ¿no? La penal, porque no existe la evidencia, y, o sea, todas las actuaciones que se han realizado son nulas, ¿no? Muy bien. Primera situación particular. Si yo me he ido a un circunstanciado y el antecedente ha sido la auditoría, yo no puedo continuar la auditoría. Es orden. Se han insumido horas, se han insumido recursos humanos en algo que no correspondía proseguir. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. El más común y típico, fondos en avance. Mi objetivo de auditoría es hacer la auditoría especial a fondos en avance con descargo de enero a diciembre de 2020, ¿sí? 12 meses. Cuando reviso los 3 primeros meses, veo que hay descargos falsos, actas firmadas falsas, beneficiarios falsos, y corriendo con el abogado y me dice, sí, Jaime, todo aquí, todos los documentos son falsos, estas actas no corresponden, hemos hecho procedimientos alternos, la gente no ha recibido lo que decía, entonces los documentos son netamente fraguados, delitos penales. Pero eso está en los 3 primeros meses. En los otros meses no hemos encontrado. Entonces, ¿qué digo? De enero a marzo,
yo hago un informe circunstanciado y adjunto todos los documentos de respaldo de esos 3 meses. ¡Pac! Lo mando al circunstanciado, lo he mandado. ¿Qué me queda? Abril a diciembre. La pregunta es, ¿yo continúo la auditoría especial? Sí. ¿Por la integridad de los meses? No. Por los meses que no han sido afectados o por los documentos que no han sido afectados con el circunstanciado que se ha ido a penal. En este caso, en el ejemplo muy sencillito para que me entiendan, de enero a marzo no continúo la auditoría porque ya está en el ámbito penal para investigación y continúo de abril a diciembre haciéndome auditoría especial y sacando la responsabilidad civil que corresponda o el pronunciamiento o control interno. Así debemos actuar, pero si yo he denunciado de enero a marzo y sigo con mi auditoría de enero a diciembre, igual, es lo que les decía, yo no puedo ir por 2 caminos, civil y penal simultáneo. Yo, auditor gubernamental, debo decir, ya se fue a penal, por tanto, lo quito de mi alcance con una adenda al MPA. Les decía, en el MPA, que conocen los auditores, debemos hacer una adenda y decir, mi alcance se modifica porque de enero a marzo todos esos documentos se han ido a un circunstanciado y está en denuncia penal en investigación. Por lo tal, mi alcance se ha modificado de abril a diciembre. Eso tendría que haber sido el camino correcto. Entonces, es la observación a la que tú nos delatas, que a la fecha ya está realizado, ¿verdad? Se ha insumido tiempo en vano y realmente aquí puede ocurrir una acción determinatoria del presunto afectado, ¿no? Así como me lo has planteado, ¿no? Entonces, no hay que continuar auditorías, colegas, cuando ya denunciamos en el ámbito penal. No es recomendable. Por eso les vuelvo a decir, lo penal es de última ratio. Si podemos sacar civil, saquemos la civil, no hagamos la penal, pero nunca las dos a la vez. ¿Alguna complementación, Ángela? Pero está interesante, los casos que me han planteado hoy día, muy interesantes, bastante interesantes. Ángela, complementaciones. No, licenciado, está muy bien. Gracias. ¿Sí? Estamos para compartir experiencias, colegas. Yo les agradezco a todos los que han ido exponiendo casos muy puntuales y concretos, más allá de cualquier entidad que se trate, lo que creo que y considero que ha servido de mucho al resto de los participantes, que tal vez puedan tener casos similares y en su caso, reencaminar las conductas que tenemos hacia adelante, ¿no? La idea es, con esta retroalimentación que están recibiendo y conocimientos nuevos para algunos, puedan encaminar sus conductas a partir de la siguiente semana en los hechos que ustedes tienen a la mano. Ah, tengo esta circunstancia que me ha pasado el auditor, hablaré con él, no podemos hacer esto, o decirle, te vas a la civil o no lo planteo la penal. Entonces, vuelvo a insistir, la relación interpersonal. Evelyn, no me olvidé de ti. Rosario Ocasión, ¿tienes alguna inquietud antes de Evelyn? Rosario. No, licenciado. No, está todo ¿Alguna inquietud, bien. Rosario? ¿No? No, Ninguna. licenciado. Muy bien. Muy bien. Gracias. Evelyn, ahora sí te cedo la palabra. Eres la última Licenciado, personita. Adelante. está bien. Licenciado, ¿con qué normativa podemos hacer una nota indicando de que ya está en legal y ya no podemos hacer una auditoría? ¿En qué normativa nos basamos? Lo que planteaban los colegas, que el abogado ya conoce los hechos. Sí, o sí, sí. otra unidad distinta a la auditoría. La norma de elaboración de informes circunstanciados de la gestión 2013 emitido por el ente de control. Tú entras a la página de la Contraloría, busca normativa externa y busca elaboración de informe circunstanciado, haces un clic, te va a botar en pantalla el reglamento establecido y ahí hay una cápita que dice que si legal ya conoce estos hechos y ha establecido los tipos penales, ellos pueden hacerlo el informe circunstanciado sin necesidad que se vaya a auditoría interna. ¿Sí? No lo dicen en esas palabras, pero hay un pasapito al respecto, ¿ya? Gracias. Si hay inconveniente, me hacen conocer. Muy bien, colegas, ¿alguna inquietud de algún otro colega en particular? Nada. Bueno, colegas, les agradezco por su tiempo. Hice una consultita. Rosemary, la yapa, al Va a estilo disculpar, Cuchara. sí, sí. La Quiero yapita, salir de la licenciado. duda. Sí, sí. Vamos, Rosemary. Quiero salir de la duda, Lice. O sea, que nosotros podemos, o sea, el abogado puede hacer el informe circunstancial, ya sin el auditor, sin el informe del auditor. Siempre y cuando el abogado conozca de los hechos con anterioridad. Alguna unidad generó alguna nota y vas emitido a la MAE lo has emitido legal y legal ya tiene identificado los delitos. Solo en esos casos, excepcionales. Son excepciones a la regla, así debemos llamarlo.
Y las excepciones nunca se convierten en regla, también, por si acaso. Si no, ya no sería una excepción. Son excepciones a las reglas. ¿Algún otro comentario, colegas? No hay nada. Gracias, Colegas, Lice. de nada, José María. Colegas, que tengan un lindo descanso este fin de semana. Feliz domingo. Nos vemos el día martes con ustedes. Muy buenas noches, colegas. Hasta el martes entonces. Gracias, licenciado. Gracias, Lice. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. O sea, que podemos hacer, o sea, pueden hacer eso hicieron.